Estimados colegas y miembros del Consejo, gracias por asistir a esta conferencia. Hoy nos reunimos para discutir un asunto crítico que involucra nuestro más reciente proyecto, el programa de modificación genética. Como saben, nuestro objetivo ha sido revolucionar la genética humana, buscando crear seres con habilidades extraordinarias que puedan aportar el bienestar de la humanidad, que este es un paso audaz que podría definir los límites de lo posible. Sin embargo, es esencial que discutamos los peligros que hay en camino hacia la nueva implementación de este experimento. Los estudios preliminares han demostrado resultados prometedores. Hemos logrado alterar ciertos rasgos fenotípicos en nuestras celulares. Sin embargo, los experimentos han revelado que esta modificación tiene el potencial de ir más allá de lo que habíamos anticipado. Los sujetos al inicio del programa podrían no solo ganar habilidades, sino también manifestar características que podrían ser incontrolables. Lo que hemos descubierto plantea preguntas éticas y científicas que no podemos ignorar. Imaginemos un futuro donde estos sujetos, luego de la implementación, despierten con poderes que no comprendemos en su totalidad. El riesgo es una reacción adversa, es real y considerable. Si no lo logramos controlarlos antes de la fase de implementación, podríamos estar abriendo la puerta a consecuencias desastrosas. Debemos ser realistas y no estamos trabajando con biología. Estamos manejando la esencia misma de lo que podría significar ser humano. Si permitimos que estos seres desarrollen habilidades que no hemos previsto, podríamos enfrentar no solo una crisis ética, sino además un peligro para nuestra propia existencia. Esto es solo ciencia, es un compromiso con la responsabilidad. Por ello, insto a todos que procedemos con cautela antes de avanzar hacia la implementación. Es crucial realizar más estudios y pruebas exhaustivas. Debemos establecer protocolos de seguridad rigurosos y analizar detenidamente los efectos a largo plazo de nuestras acciones. La urgencia, este avance nos lleva a la imprudencia. Estamos en la cúspide de un cambio monumental, pero no podemos permitir que la ambición nuble nuestro juicio. Al final del día, nuestra misión debe ser no solo científica, sino también ética, actuar de nuestra manera responsable, asegurar nuestros descubrimientos no se convierten en una amenaza para la sociedad. Juntos podemos enfrentar los desafíos que se presenten y garantizar nuestros esfuerzos para potenciar, no para destruir. Gracias por su atención. En un momento, el chofer, siempre vigilante, notó que el ser se acercaba más. Su forma, proyectándose sobre el auto sin pensarlo, aceleró suavemente, provocando que el vehículo avanzara hacia adelante, alejándolos de la extraña figura. La familia sintió una mezcla de alivio y tensión mientras la niebla se cerraba detrás de ellos. El chofer continuó avanzando, manteniendo la atención en la carretera, mirando en vez en cuando por el retrovisor, asegurándose de que no lo siguieran. A medida que el auto giraba por una esquina, comenzaba a dejar atrás la familiaridad de su casa.
Fue entonces cuando la señora miró por la ventana y preguntó con voz intrigada: ¿Has tomado otra ruta? No es seguro llegar a casa en este momento, respondió el chofer, su tono grave. Esa cosa puede seguirnos. El padre, sintiendo el peso de la preocupación, asintió lentamente. Tienes razón. Si llegamos a casa, ese ser puede aparecer en nuestra puerta. ¡Ay, tenemos que llamar a la policía!, exclamó la señora, su tono reflejando la ansiedad acumulada. ¿No vistes cómo lanzó el auto hacia un costado, como si fuera un juguete?, intervino el padre con firmeza. No creo que la policía pueda hacer mucho ante algo así. Necesitamos pensar con claridad. Mientras continuaba avanzando, cada giro en la carretera lo alejaba más de su vida habitual. La atmósfera en el auto era tensa. Todos estaban inquietos por lo que habían presenciado. La madre miró hacia afuera, observando la calle oscura y vacía. En su interior sentía una extraña mezcla de miedo y curiosidad. ¿A dónde vamos exactamente?, preguntó uno de los niños, dejando de mirar por la ventana para atisbar sus padres. No lo sé, hijo, respondió el padre, pero mantengámonos juntos y concentrados. El chofer tomó un camino alternativo, acechando las áreas más concurridas de la ciudad. Al dar un giro, vieron un pequeño parque a la izquierda, su silueta oscura apenas visible entre la niebla. Pasaron junto a un viejo árbol que iluminaba tenuemente un banco de madera y un camino polvoriento que se perdía en la penumbra. Quizás deberíamos detenernos aquí por un momento, sugirió el chofer, observando el entorno. No creo que sea prudente avanzar sin un plan. El padre sintió, intentando mantener la calma ante la creciente tensión. Está bien, pero mantengámonos los ojos abiertos y estemos alertas. El chofer detuvo el auto y la familia se acomodó en sus asientos, los corazones latiendo con fuerza, y la incertidumbre sobre lo que había presenciado aún pesaba sobre ellos, pero al menos estaban juntos. ¿Qué es que volverán a aparecer?, preguntó uno de los niños, su voz temblando ligeramente. No lo sé, pero debemos ser cautelosos, respondió la madre, mirando por la ventana tratando de aferrarse a la normalidad en medio del caos. Mientras el auto permanecía detenido, la lluvia caía con fuerzas, creando un telón de fondo sonoro que acompañaba sus pensamientos. El viento ululaba, generando una atmósfera parecida a un cuento de terror, pero su hogar seguía siendo el punto de referencia en sus corazones. Pasaron unos momentos de silencio, mirando cómo la niebla danzaba alrededor del auto, con cada sombra que parecía temporalmente provocando nuevos escalofríos. La familia intentó calmarse, sabiendo que lo mejor sería esperar un rato antes de decidir su siguiente movimiento. Tal vez regresemos luego, sugirió el padre, pero por ahora permitámonos involucrarnos en un tiempo de espera prudente aquí. La familia permaneció en el auto, sumidos en sus propios pensamientos, sin que se dieran cuenta de que varias figuras con trajes oscuros y sombreros comenzaban a aparecer en las sombras, observando el vehículo de diferentes rincones del parque. Su presencia era silenciosa y amenazante, pero la familia aún no lo notaba. De repente, un destello de luz cortó a través de la niebla. Un ser que se asemejaba a un astronauta emergió del parque, su casco brillando con una luz intensa. El ambiente se volvió inquietante y el corazón del padre se aceleró a ver cómo la figura se acercaba al auto. El chofer, alarmado por la repentina aparición, encendió el motor de inmediato. ¡Carajos!, clamó, mientras giraba la llave, sus manos temblando levemente por la tensión acumulada. Sin dudarlo, aceleró y se alejó rápidamente de la escena, tomando una esquina de la calle. Sin embargo, en su prisa, el vehículo logró sortear la figura del astronauta, pero antes de que pudiera respirar aliviados, un hombre de traje apareció de repente en medio de la carretera. El chofer golpeó el freno, pero no hubo tiempo suficiente para evitar el inevitable impacto. El auto colisionó con un vehículo estacionado que estaba al borde de la acera, provocando un estruendo agudo que resonó en el aire. Los gritos de sorpresa brotaron de los niños y mientras el auto temblaba por el choque. ¿Estás bien?, preguntó la madre, volteando a sus hijos que parecían aterrados. Sí, creo que estamos bien, respondió el padre, revisando a todos rápidamente, mientras el chofer trataba de recuperarse del impacto. El chofer, aún confundido, con un dejón de miedo en los ojos,
Miró a través de las palabrizas. La figura del astronauta había desaparecido por un instante, pero la inquietud se mantenía en el aire. «Debemos salir de aquí lo antes posible», dijo el chofer, tratando de recuperar la compostura mientras intentaba encender el auto de nuevo. Sin embargo, al girar la llave, el motor no respondió. Con cada intacto, la frustración se acumulaba en el aire. «No, no, no, no», murmuró, golpeando levemente el volante, sintiendo cómo la tensión crecía entre los pasajeros. La familia observaba con ojos grandes, el miedo reflejado en sus rostros. El padre apretó los puños. «Mantengamos la calma, quizás se trate de solo un problema temporal». Mientras el chofer seguía forcejeando con el motor, el ambiente exterior se tornó más aterrador. Las sombras de aquellos hombres de trajes oscuros seguían acercándose, y la luz del casco del astronauta se había desvanecido. La sensación de ser observados se hizo más fuerte. Al ver que no podían encender el auto, el padre dijo: «¿Qué hacemos ahora?». La madre respiró hondo, miró a sus hijos recuperándoles coraje a la mirada. «Debemos permanecer en el auto, aquí estamos más seguros», les dijo, intentando tranquilizarnos. El vehículo seguía inmóvil. El sonido de la lluvia seguía cayendo con fuerza sobre el techo, resonando como un tambor en el silencio. La familia sintió que el tiempo se alargaba mientras la situación se tornaba cada vez más inquietante. «Mira», dijo uno de los niños, señalando a través de las ventanas. «¿Ves esas sombras?». Eran los hombres de trajes oscuros que ahora rodeaban el auto, observándolos de diferentes ángulos. La madre contuvo la respiración y el corazón del padre latió con fuerza, conscientes de que estaban en una situación peligrosa. «No les hagas caso», dijo el padre, tratando de mantener la calma. «Solo necesitamos esperar y ver si se van». De repente, el ser que se asemejaba a un astronauta dio un paso hacia el auto y con un movimiento rápido abrió la puerta trasera de un solo tirón. El impacto hizo que la puerta se cerrara de golpe contra el marco, mientras el padre, sorprendido, se veía obligado a salir rápidamente. La luz brillante que emanaba del casco iluminó temporalmente el interior del vehículo, llenándolos a todos con una sensación de quietud. El ser lo tomó con fuerzas, sacándolo del auto, mientras la familia, paralizada por el terror, observaba impotente. Los gritos de los niños resonaban en el aire, suplicando que no se llevaran a su padre. El padre dejó de ser un hombre común y su esencia comenzó a transformarse en una forma oscura y poderosa. Su figura se elevó envolviéndose en una energía oscura y vibrante que competía con la luz del casco del astronauta. La familia atónita observó en estado en shock cómo la transformación ocurría frente a sus ojos. «Tu destino es estar con los tuyos», dijo el astronauta con voz firme, como si cada palabra estuviera diseñada para retumbar en el aire. Con un nuevo ímpetu, el padre se liberó momentáneamente del agarre del ser, mostrando una fuerza que asombraba hasta su captor. Sin embargo, el astronauta, al darse cuenta de la magnitud del poder que emergía de él, giró rápidamente y exclamó: «No te vas a ir a ningún lado, Guardián 6». Los hombres de los trajes oscuros, que habían estado observando como sombras calladas, comenzaron a moverse con rapidez. Sus ojos brillaron intensamente mientras se aproximaban con una fuerza impresionante, sujetándolo de nuevo. En un instante, la lucha se tornó caótica, con el astronauta intentando controlar a quien ahora era un ser oscuro y poderoso. «¡Papá!», gritaban los niños desde el interior del auto, alarmados por la revelación y la intensidad del momento. La escena se volvió un torbellino de miedo y confusión. La madre, sintiendo la desesperación en el ambiente, se echó hacia adelante, intentando abrir la puerta del auto en un esfuerzo por ayudar. La niebla seguía envolviendo la escena, añadiendo un sentido de urgencia en cada segundo. «¡No!», gritó el padre, quien, aunque atrapado, intentaba comunicar su fortaleza y amor hacia su familia. Su nueva forma oscura irradiaba un poder inimaginable y el esfuerzo por liberarse se hizo más intenso. El ser con el casco brillante observó con frialdad su postura inactiva de que había visto antes, como si llevara mucho tiempo cazando a aquellos que intentaran escapar de su control.
Esto no ha terminado, dijo. Mientras la sombra de los hombres se expandían alrededor del padre, lo restringían aún más. La lucha se tornó visceral. La familia sentía que el tiempo se detenía mientras el conflicto interno se intensificaba. Los gritos de los niños resonaban pidiendo a gritos que su padre volviera a ser el hombre que conocían. La madre, aunque aterrada, comenzó a buscar la manera de ayudar, sintiendo que era esencial mantener unida en este desafiante momento. El padre, en su nueva oscura forma, alzó la voz con claridad y atravesó la confusión. Siempre estaré con ustedes, gritó. En ese instante todo cambió. Mientras los hombres intentaban apoderarse de él, en un parpadeo, el padre desapareció junto con los hombres de traje y el astronauta, dejando atrás solo un rastro de energía en el aire. La transformación que había experimentado se desvaneció y el caos se congeló por un momento. Un silencio ensordecedor llenó el espacio, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse para absorber la magnitud de lo que había sucedido. En el interior del auto, la familia, aún en estado de shock, se miraban unos a otros, intentando comprender lo que acababan de ocurrir. «Papá», murmuró uno de los niños, buscando alguna señal de que todo había sido un mal sueño. La madre, temblando, tratando de pensar con claridad en medio de la confusión, sabía que su esposo ya no estaba con ellos, pero sentían que algo había cambiado en el ambiente. A pesar de la densa niebla opresiva, las calles comenzaron a recuperar cierta normalidad y los sonidos de la ciudad, antes ahogados por el caos y la tensión, empezaban a emerger. El murmullo de la gente y el suave flujo del tráfico se hacía presente. Sin embargo, la ausencia del padre dejó un vacío inmenso que era imposible ignorar. «Necesitamos ayuda con el coche», dijo el chofer, su voz resonando con un sentido de urgencia mientras observaba el entorno. La confusión del accidente y la repentina desaparición del padre lo llenaron de nervios y supo que debía actuar. La madre sintió un nudo en el estómago, sintiendo la responsabilidad de cómo continuar. Tenía que ser fuerte por sus hijos, pero la falta de su esposo pensaba en su corazón. Los niños, aunque asustados y confundidos, sentían el amor de su madre a su alrededor. Estaban atrapados en el interior del auto, que permanecía inmóvil tras el choque con el vehículo estacionado. Miraron por la ventana, donde la niebla y la luz de las farolas creaban una atmósfera inquietante. Mientras el tiempo pasaba, las personas se acercaban al lugar, murmullos de preocupación en el aire. Algunos se detenían al mirar el accidente, preguntándose qué había sucedido, pero ajenos a la oscuridad que había tenido lugar momentos antes. La madre, con el corazón pesado, sintió que todo había cambiado de manera irreversible. Sabía que debían salir de ahí y buscar respuestas, aunque no se movieran en ese instante, aferrándose a sus hijos, tratando de encontrar consuelo en sus cercanías, mientras el entorno se normalizaba a su alrededor, ignorando el quebranto de su familia. La ciudad comenzó a reanudar su rutina, envuelta en una gruesa niebla que absorbía los sonidos y los colores de su alrededor. La lluvia caía con fuerza, empapando las calles y sumiendo el entorno en una atmósfera inquietante. La gente caminaba con prisa, ajena al accidente del vehículo, como si no les importara en absoluto. Dentro del auto, la madre y sus hijos observaban cómo el dueño del vehículo estacionado que habían chocado se subía a su auto sin hacer caso a lo sucedido. Movía su auto para salir del estacionamiento sin mirar atrás, como si el accidente nunca hubiera ocurrido. La falta de atención de los ausentes resultaba desconcertante. «Mira», murmuró uno de los niños, señalando hacia la magnitud que pasaba. «¿Cómo pueden ignorar lo que pasó?». La madre sintió un nudo en el estómago ante la indiferencia que mostraba la gente. La lluvia se mezclaba con la niebla, añadiendo un aire de desasosiego. La vida reanudaba su curso a su alrededor, pero en su interior el sentimiento de pérdida se hacía cada vez más pesado. «Tenemos que salir de aquí», sugirió otro niño, su voz llena de inquietud. «No podemos quedarnos aquí». El chofer, sintiendo la urgencia, decidió tomar la iniciativa. Con la determinación giró la llave del encendido y tras un par de intentos el motor rugió a la vida. «¡Lo logré!», exclamó, aliviado de que el auto estuviera en funcionamiento. «Vamos a casa», dijo el chofer.
No podemos quedarnos aquí, necesitamos tranquilidad para entender lo que ha pasado. Aunque la idea de regresar a casa no parecía reconfortante, sintieron que era un paso necesario. Mientras avanzaba por las calles empapadas, la sensación de aislamiento se intensificaba. La niebla envolvía los edificios, creando un paisaje casi surrealista, donde las cosas familiares parecían distantes. A medida que conducía, la madre notó grupos de personas visiblemente angustiadas, buscando entre la niebla y llamando preocupadas por la desaparición de alguien. Parece que todos están buscando a alguien, comentó la madre, mirando por la ventana. ¿Qué habrá sucedido? El chofer asintió frunciendo el ceño ante la escena. Es muy extraño ver a tanta gente preocupada. No estamos solos en esto. A medida que continuaban su camino, cada vez más personas angustiadas en las calles. Era evidente que no solo a ellos estaban enfrentando la pérdida. En el camino se encontraron con un grupo de personas que estaban reunidos buscando respuestas. Deberíamos de parar, sugirió el chofer, pero la madre lo detuvo rápidamente. No podemos. Necesitamos seguir adelante hasta encontrarnos en un lugar seguro. Mientras el motor del auto seguía rugiendo suavemente, la madre sostuvo a sus hijos cerca, sintiéndose más conectada con los demás que con la ciudad misma. Sabía que había algo más grande sucediendo y que todas esas personas compartían su dolor. La lluvia continuaba golpeando el auto, y mientras avanzaban por la carretera rumbo a su hogar, la madre y los niños comenzaron a darse cuenta de que estaban perdiendo lo que habían sucedido anteriormente. Solo les llegaban recuerdos vagos de su viaje. Pensaron en momentos felices, pero el rostro de su padre apenas parecía en sus mentes, como si se hubiera desvanecido junto con la niebla que cubría la ciudad. Finalmente el chofer detuvo el auto frente a la puerta de su casa. La sensación del vacío se intensificó al mirar la entrada, donde solía compartir risas y abrazos. La madre sintió un nudo en el estómago, y aunque en el fondo comenzaba a dudar de que él estuviera ahí, al abrir la puerta un escalofrío recorrió su cuerpo. La casa, normalmente cálida y llena de vida, estaba envuelta en un silencio inquietante. ¡Papá!, llamaron los niños, sus voces llenas de curiosidad, pero la única respuesta fue el eco de la lluvia. Caminando cautelosamente por el pasillo, revisaron cada habitación, pero lo que antes había sido un refugio ahora les parecía extraño. Con cada búsqueda, la imagen de su padre se desvanecía más de sus recuerdos. Empezaron a olvidarse de sus risas, de sus abrazos, como si el tiempo se lo hubiera llevado consigo. La cocina era lo primero que revisaron. La mesa estaba desordenada, como si hubiera sido abandonada a toda prisa. Siempre toma su café aquí, murmuró uno de los niños, observando la mesa con nostalgia, aunque poco a poco esa nostalgia se iba desvaneciendo. La madre intentó encontrar consuelo en las rutinas del hogar, pero incluso el lugar donde solía compartir momentos parecía vacío. Quizás está en el trabajo, dijo tratando de tranquilizarlos. Sin embargo, sus palabras sonaban cada vez menos creíbles. El recuerdo de su esposo seguía difuminándose. Pasaron la sala donde el sofá estaba en su lugar y los juguetes esparcidos por el suelo contaban historias de un tiempo de que todo parecía estar bien, pero en su mente la figura de su padre empezaba a difuminarse, como si se hubiera convertido en un recuerdo borroso que apenas podía recordar claramente. A medida que buscaba todas las habitaciones, el silencio abrumador de la casa lo llenó de resignación. La angustia se mezclaba con la confusión. Cada rincón del hogar les recordaba la ausencia de su padre, pero la sensación de querer recordar empezaron a desvanecerse. ¿Dónde podría estar?, preguntó uno de los niños, su voz temblando de incertidumbre, pero sus palabras ya no resonaban con la misma emoción de antes. No lo sé, respondió la madre, sintiendo que su corazón se cogía. A medida que pasaba el tiempo juntos en la casa, la idea de su esposo, que había sido tan central en sus vidas, empezaba a perder significado. Quizás deberíamos continuar con nuestras rutinas, sugirió uno de los niños, intentando tener un poco de normalidad en la situación. La madre sintió, dándose cuenta de que era necesario retomar lo que alguna vez habían hecho. Vamos a preparar algo de comer, propuso, sintiendo cómo la vida cotidiana podría ayudarles a seguir adelante.
Mientras comenzaban a organizar la cocina, las conversaciones se centraban en su comida favorita, en los pequeños detalles de día a día. La figura del padre se iba desdibujando cada risa y cada tarea que realizaban juntos. Con el tiempo se sumergieron en las actividades cotidianas, olvidando poco a poco el dolor y la búsqueda. La lluvia seguía cayendo afuera. Mientras la vida continuaba en su hogar, la conexión de su padre se desvanecía, dejando solo un eco en lo que alguna vez su presencia amorosa en sus vidas. La habitación resplandecía con un suave tono azul proyectando por monitores que mostraban información críptica y confusa. El aire estaba impregnado de un olor a desinfectante que se entrelazaba con un aroma amargo, irritando las fosas nasales. En el centro de la sala de experimentación, 6 jóvenes se alineaban, cada uno sumido en un torbellino de pensamientos y nerviosismos. Uno de ellos levantó la vista hacia sus compañeros. Una chica mostraba signos claros de inquietud, mientras que otro se mantenía con la mirada fija en el suelo, reflejando su ansiedad. Otro más mordía su labio inferior, intentando contener su malestar, y un cuarto tenía las manos temblorosas. Solo una joven parecía decidida. La atmósfera estaba cargada de emociones. Todos eran conscientes de que el experimento prometía otorgarles poderes imaginables, aunque también circulaban rumores sobre sus riesgos. ¿Están seguros de esto?, preguntó uno, esforzándose por mostrar firmeza a pesar de sus dudas. No sabemos realmente lo que nos harán. Ella lo miró y sus ojos dilatados incertidumbre. No hay marcha atrás, respondió en un susurro. Es nuestra única oportunidad para cambiar las cosas. De repente la puerta se abrió de golpe. Un grupo de científicos vestidos con batas blancas entró con un aire autoritario. El líder, un hombre canoso con gruesas gafas, se acercó ajustándose la bata con nerviosismo, como si los jóvenes fueran menos sujetos de pruebas. Bienvenidos al Centro de Investigación Horizon, Pabellón D. Comenzó con un tono frío, escaneando cada uno de ellos con una mirada penetrante. Hoy empezarán un viaje que transformará sus vidas. Lo que vamos a hacer les otorgará habilidades más allá de su imaginación. Están a punto de convertirse en algo más que humanos. Serán como guardianes del oscuro. Mientras hablaba, las luces de la sala se acentuaron. Una pantalla gigante se iluminó mostrando imágenes de criaturas míticas, relatos de héroes caídos y las posibilidades de poder a las que podría acceder. La tentación era evidente en los rostros de cada uno de ellos. Tómase un momento para reflexionar, continuó el científico, sobre el sacrificio que esto implica. Necesitamos su compromiso total. La modificación de su ADN se combinará con un suero potente que activará su potencia. ¿Qué tipo de sacrificio?, preguntó otro, inquieto. ¿Habrá efectos secundarios? El científico esbozó una ligera sonrisa, como si eso fuera parte del proceso. Eso depende de cada uno de ustedes. Algunos pueden experimentar cambios físicos, otros podrían enfrentar luchas internas, pero recuerden que el poder oscuro no es para los débiles. Un silencio incómodo se apoderó en la sala mientras los jóvenes asimilaban sus palabras. Cada uno comenzaba a recordar sus propias historias, las razones que los habían llevado a aceptar ese destino. La frustración, la pérdida y el deseo de proteger a sus seres queridos se entrelazaban en sus corazones. Finalmente, el científico levantó una mano, señalando un banco de metal en el centro de la sala, donde se encontraban los equipos de inyección y tubos que contenían el suero. Uno por uno se someterá a la transformación. Después de esto tendrá un tiempo para descansar y recuperarse, pero pronto despertarán como nuevos. Sin embargo, en lugar de un procedimiento individual, varios ayudantes vestidos con batas blancas comenzaron a moverse rápidamente. Se acercaron a cada uno de los jóvenes con jeringas en mano, inyectando el suero oscuro al tiempo. Los jóvenes apenas tuvieron tiempo para reaccionar antes de que el líquido comenzara a fluir por sus venas. Una vez que todos habían sido
inyectados, los ayudantes se retiraron, dejando la sala en silencio sin mirar atrás. Cerraron las puertas de un solo golpe firme, dejando a los jóvenes solos en la habitación. A medida que el suelo comenzaba a hacer efecto, el aire se volvió denso, como si la realidad misma estuviera temblando. Los jóvenes sintieron una oleada de energía recorrer todo su cuerpo. En ese instante comprendieron que sus vidas jamás volverían a ser las mismas. La transformación había comenzado, llevándolos hacia un destino oscuro y desconocido. Pronto comenzaron a experimentar un cambio abrumador. La inyección del suero oscuro había activado algo en su interior, algo que iba más allá de su comprensión. El silencio de la sala se vio interrumpido por un descenso de gritos y gemidos que agonían. La camilla comenzaron a temblar, mientras cada uno se retorcía incapaz de soportar el dolor que se intensificaba en sus cuerpos. Los músculos se contraían violentamente, como si una fuerza invisible estuviera desgarrando sus entrañas. El aire, antes era denso y pesado, se convirtió en un campo de batalla de sufrimiento. Uno de ellos, con el rostro pálido, gritó con desesperación: ¡Ayuda! ¡No puedo soportarlo! Sus palabras se perdieron en el eco de los gritos de sus compañeros. Otros jóvenes arqueó hacia atrás, sus manos aferrándose a la camilla mientras su cuerpo temblaba incontrolablemente. Era una escena aterradora. Los rostros que antes mostraban ansias de poder ahora estaban distorsionados por el dolor. Las lágrimas brotaban de sus ojos y la angustia se reflejaba en cada mirada. La sala, que había prometido ser un espacio de transformación, se convirtió en un escenario de agonía. Los ayudantes que habían cerrado la puerta permanecían al otro lado, ajenos al sufrimiento que se desataba. La luz azul parpadeante de los monitores iluminaba la escena horripilante de los jóvenes, mientras sus cuerpos se convulsionaban en un tormento que parecía no tener fin. Uno a uno los chicos comenzaron a sucumbir. Un grito desgarrador cortó el aire, creando uno de ellos que dejó de moverse, luego otro y después más. Las camillas se convirtieron en tumbas temporales y el eco de sus voces se desvanecieron, dejando solo el sonido de la desesperación. Finalmente el silencio se instaló en la sala. La camilla, una vez ocupada por jóvenes llenos de sueños, estaban ahora vacías. Un silencio abrumador se apoderó del lugar, interrumpido solo por el leve zumbido de los monitores que continuaban parpadeando, ignorando la tragedia que había tenido lugar. El suero oscuro había cumplido su propósito, pero no de la manera que habían imaginado. En lugar de otorgarles poder, había sido catalizador de su destrucción. La sala ahora desierta y guardaba el secreto de lo que se había llevado a cabo, mientras ahora el mundo continuaba sin saber que había perdido a 6 almas que habían soñado con algo más grande. El pasillo del centro de investigación Horizon estaba envuelto en un tenso silencio, interrumpido solo por el zumbido constante de los monitores y el eco de pasos apresurados. Los científicos se alejaron de la sala de experimentación, convencidos que habían dejado a los jóvenes a su suerte, creyendo que el experimento había sido un éxito rotundo. Se adentraron en una sala de control adyacente donde las pantallas mostraban datos de tiempo real sobre las camillas y los signos vitales de los sujetos. Todo está bajo control, dijo el líder, ajustándose las gafas mientras observaba las cifras parpadeaban en la pantalla. No hay nada de qué preocuparse, el suelo hará su trabajo. Sin embargo, en la sala de experimentación algo comenzó a cambiar. Los 6 jóvenes a quienes habían creído muertos empezaron a moverse. Las ataduras de las camillas se rasgaron como si fueran hilos de papel. Uno a uno se levantaron, emanando una energía oscura y desbordante. Sus ojos brillaban con fulgor maligno, reflejando el poder que ahora corría por sus venas. De repente las alarmas comenzaron a sonar, iluminando la sala con luces rojas intermitentes. Los monitores mostraban lecturas inestables. El pulso de los jóvenes fluctuaba de manera alarmante. En la sala de control, los científicos intercambiaron miradas de sorpresa y creciente inquietud. ¡Rápido! ¡Debemos mover!, gritó el líder, comenzando a correr hacia la puerta. Pero antes de que pudieran salir, un estruendo resonó en la sala de experimentación. Una fuerza inexplicable golpeó la pared, haciendo que se agrietara y se desplomara en un hueco enorme. Los jóvenes, ahora de pie con una presencia impotente, se giraron lentamente hacia la salida, sus miradas fijas y desprovistas de compasión.
Los científicos, paralizados por la incredulidad, solo pudieron observar cómo los jóvenes se movían con una agilidad sobrehumana, una ferocidad desatada. Sin darles tiempo de reaccionar, los guardianes lanzaron sus cuerpos hacia el pasillo, dispuestos a reclamar su libertad, dejando tras de sí un aire de venganza y rabia. Una joven cruzó el umbral con una mirada fría y decidida. Con un movimiento fluido derribó a un científico que intentó bloquear su camino, su fuerza implacable superando a cualquier resistencia. La sangre brotó de la herida manchada en el suelo blanco del laboratorio. El eco del choque resonó con los pasillos mientras el terror comenzaba a inundar en el aire. Uno a uno los otros jóvenes se unieron a la refriega. Un chico de complexión atlética utilizó su agilidad para esquivar a un intento de capturar, girando en el aire y golpeando con fuerza a otro científico. El impacto resonó y al caer el hombre dejó escapar un grito ahogado, una mancha oscura expandiéndose rápidamente por su bata blanca. Pero los guardianes no solo dependían de fuerza física, también habían adquirido habilidades sobrenaturales. Una joven concentrada levantó su mano y con un gesto despiadado arrojó a dos científicos contra la pared. El impacto fue brutal y un sonido sordo resonó en el aire mientras sus cuerpos caían en el suelo inertes. La sala se llenó de caos, con gritos de pánico resonando alrededor, y la desesperación comenzaba a apoderarse de los que aún permanecían de pie. Las alarmas seguían sonando, pero los gritos de los científicos se convirtieron en una cacofonía de terror y dolor. Los guardianes avanzaban dejando un rastro de destrucción y sangre a su paso. Otro joven rodeado de energía eléctrica levantó su mano, generando una descarga que hizo que las luces parpadearan descontroladamente, desactivando los sistemas de seguridad. Los científicos, atrapados entre el pánico y la confusión, apenas podían reaccionar. «¡No se detengan!», gritó el líder, intentando organizar un contraataque, pero su voz se perdió entre los gritos de sus colegas y el estruendo de la batalla. La ferocidad de los jóvenes era notable. Cada golpe que daban, cada movimiento que hacía era un acto de venganza. Los pasillos que antes habían sido un símbolo de control y poder se convirtieron en un escenario de terror absoluto. Los jóvenes, ahora armados con un poder que jamás imaginaron poseer, no solo luchaban por su libertad, sino que también desataban una fuerza oscura que había estado reprimida en su interior. Uno de ellos hizo levitar equipos de herramientas que, bajo su control, se convirtieron en armas improvisas, golpeando a aquellos que intentaban escapar con un placer malévolo. Con cada paso que daban, los jóvenes se acercaban más a su objetivo, no solo a salir de aquel infierno, sino también desatar la venganza sobre aquellos que los habían encarcelado, utilizando como conejillos de India. La transformación que habían experimentado no eran solo físicas, era un despertar de un verdadero potencial, y no se detendrían hasta que cada uno de los científicos que habían traicionado pagarán por sus crímenes. En medio del caos, el líder de los científicos comprendió la magnitud de su error. Habría creado algo más que simples sujetos de prueba. Había liberado a monstruos decididos a destruir todo a su paso. Con un grito desgarrador intentó retroceder, pero ya eran demasiado tarde. Los guardianes, dominados por su instinto de venganza y un poder incontrolable, se lanzaron hacia ellos, desatando una violencia que ponía en peligro sus vidas. La sala de control, que había sido un refugio seguro, se convirtió en un campo de batalla ensangrentado, sangre salpicando las paredes y el suelo, mientras los gritos de terror resonaban por los pasillos. Los científicos, acorralados y desbordados, intentaron defenderse, pero los guardianes, ahora implacables, desatados, no mostraban piedad. Los jóvenes, aunque habían logrado liberarse de su yugo, de sus captores, no sabían el verdadero desafío que apenas comenzaba. Uno de ellos, llevando por un impulso oscuro que los guiaba a su aventura más allá de los confines del laboratorio, se adentró en la ciudad, y al principio sus pasos eran inseguros, aunque sintiendo los ecos de su transformación, pero pronto una necesidad reprimida comenzó a dominarlo. A medida que se entraba en las calles, la atmósfera se tornó densa. Algo en el aire cambió, una tentación que hacía que los ciudadanos se agitaran. Sin previo aviso comenzaron a gritar y atacarse entre ellos de manera descontrolada. El joven observó de esto desde la acera. Un escalofrío recorrió la espalda mientras presenciaba cómo la rabia y el caos se desataba a su alrededor.
Sintió una conexión profunda. Era como si una fuerza oscura fluyera a través de él, manipulando la multitud. Con un gesto en su mano provocó que un grupo de personas se lanzaran unas contra otras, golpeándose sin motivo aparente. La ciudad, antes la calma, se transformó en un calma de gloria oscura, donde la razón se desvanecía ante la violencia desfrenada. El joven, viendo la riña a su alrededor, sintió como la energía que emanaba de él comenzaba a fluir en el comportamiento de todos. Las personas se atacaban entre sí con ferocidad, pero en un instante, como si un interruptor hubiera sido activado, se detuvieron en seco, mirando a su alrededor en un estado de confusión. La niebla comenzó a cubrir la ciudad, un manto gris que reflejaba la locura en un instante. En ecos de distancia. Los jóvenes, aunque habían logrado liberarse del yugo de sus captores, no sabían el verdadero desafío apenas comenzaba. Uno de ellos, llevando por un impulso oscuro que lo guiaba, se aventuró más allá de los confines del laboratorio. Se adentró en la ciudad. Al principio sus pasos eran inseguros, aún sintiendo los ecos de su transformación, pero pronto una necesidad primitiva comenzó a dominarlo. A medida que se entraban en las calles, la atmósfera se tornó densa. Algo en el aire cambió, una tensión que hacía que los ciudadanos se agitaran. Sin previo aviso, comenzaron a gritar y atacarse entre ellos de manera descontrolada. El joven observó desde la acera. Un escalofrío recorría la espalda mientras presenciaba cómo la rabia y el caos se desataba a su alrededor. Sintió una conexión profunda. Era como si una fuerza oscura fluyera a través de él, manipulando la multitud. Con un gesto de su mano, provocó que un grupo de personas se lanzaran unas contra otras, golpeándose sin motivo aparente. La ciudad, antes en calma, se transformó en un campo de gloria oscura, donde la razón se desvanecía ante la violencia desenfrenada. El joven, viendo la riña de su alrededor, sintió como la energía que emanaba de él comenzó a fluir en el comportamiento de todos. Las personas que atacaban entre sí con ferocidad, pero en un instante, como si un interruptor hubiera sido activado, se detuvieron en seco, mirando a su alrededor en un estado de confusión. La niebla comenzó a cubrir la ciudad, un manto gris que reflejaba la locura en esos instantes. Sin embargo, algo en él deseaba explorar más. Con un nuevo movimiento de su mano hizo que la violencia se reanudara, enviando a los ciudadanos nuevamente a pelear sin motivo. La risa en su mente resonaba a medida que sus deseos se cumplían. Era un dios entre los seres significantes, un titiriteo de la desesperación. Mientras su poder se expandía, el caos se transformaba, y la gente comenzó a alternar entre ataques violentos y momentos de calma. Se detenía como si algo en su interior les ordenara pausar la lucha, y luego volvían a lanzarse unos contra otros, una electricidad renovada. Era un juego oscuro que encantaba al joven, y él lo disfrutaba cada vez más, sacando placer de su influencia. Con cada giro de la niebla hizo que las calles vibraran con un aire de locura y sorpresa. Las riñas no eran solo físicas, había algo más en juego, una conexión que los unía en esta esfera de caos propiciada por su voluntad. Él era quien decidía cuándo pelear y cuándo detenerse, quien usaba este poder a su antojo, observando a la multitud como un espectador privilegiado. Finalmente, al ver la multitud caer en la confusión y el pánico, un pensamiento atravesó su mente. Estaba jugando con su propia humanidad, con los recuerdos de quienes eran antes de ser lo que se habían convertido, pero ahora el poder oscilaba entre la destrucción y el control. Él era el maestro. Con una sonrisa oscura se adentró más en la ciudad, listo para desatar su voluntad sobre esta saga de locura. La niebla se espesaba a su alrededor, transformando la vida cotidiana de un escenario donde podría reescribir las reglas del juego, disfrutando de su nueva realidad como un ser oscuro con el poder de decidir el destino de otros a su alrededor.